Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Si lo hubiera sabido, el podcast de Talento EFOS en el que hablamos de experiencias profesionales y personales en la industria farmacéutica, biotecnológica y de tecnologías médicas y sanitarias. Hoy estoy muy emocionada porque tengo aquí a un invitado súper especial que creo que va a contar una historia muy guay, porque creo que no es la típica historia de los demás invitados que vamos a ver esta semana en el podcast, en este capítulo. Así que nada, le doy la bienvenida. Así que Alejandro, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, Marta, y al equipo de Talento, porque la verdad que, aunque estoy un poquito nervioso, es Pues un no pasa placer nada. estar aquí y estoy súper contento. La verdad que me hace mucha ilusión. Qué guay, me alegro un montón. Yo también estoy muy ilusionada de que estés aquí. Y nada, quiero que me cuentes un poco sobre ti para que te conozca un poco pues quién nos esté escuchando y que nos cuentes un poquito eso, un primer paso, una primera pasada por un poco quién eres tú. Perfecto. Bueno, yo creo que definirme en pocas palabras yo creo que no cabe aquí. Pero bueno, yo soy Alejandro, soy de Ujú. Sevilla y allí estudié la carrera, que estudié un doble Vale, grado de AD bilingüe y Derecho. vale. Y bueno, al final es verdad que no tiene nada que ver con lo que me estoy dedicando a día de hoy, pero bueno, al final quise elegir una carrera que tuviese varias salidas y sobre todo distintas. Y bueno, fue un poco por lo que me lancé a estudiar eso. Y finalmente durante la carrera tuve la oportunidad de tener varias experiencias también Ujú. internacionales que creo que me han definido mucho, porque estuve un año en Roma viviendo y Ajá, qué guay. después estuve otro año en Estados Unidos, en Arizona. Y yo creo que ahí me di cuenta de que lo que iba conmigo era como esos cambios, ¿no? Esos retos, conocer a distintas personas, Ujú. moverme en distintos contextos. Y ahí fui aprendiendo poquito a poco de que sería un poco lo mío, ¿no? Qué guay. Sí, esas nuevas aventuras. Qué guay, es una persona que te gusta moverte, te Sí, gusta probar cosas nuevas, sí, súper sí, guay. sí. La verdad que me gusta un montón y me ha gustado un montón que vengas al podcast porque ya has dicho tú, tu carrera no es la típica por la que acabas un poco en el sector, entonces creo que tienes una experiencia que va a ser súper guay también de contar. Así que bueno, si quieres, cuéntame un poco también cómo decidiste iniciarte un poco, por qué decidiste iniciar tu trayectoria en la industria farmacéutica o de tecnologías médicas. Pues sí, yo bueno, como te comentaba al principio, estudié otra Ujú. carrera totalmente distinta del contexto y yo creo que con muchísima gente de mi edad en esa época, 18, 19, estaba súper perdido. Es decir, no Normal. tenía ni idea de qué hacer. Y es verdad que eso, como te contaba, ¿no? Ya teniendo experiencia afuera, conociendo gente de distintos contextos y pues me fui dando cuenta un poquillo que me podía gustar y que no. Ujú. Y yo creo que eso fue un punto de inflexión. Y yo creo que una pequeña enseñanza que me dio cuando acabé la carrera, que dije, mira, no sé qué quiero ser, pero creo que al final he ido descubriendo que no. A lo mejor la pregunta Sí. que quiero ser ni te la contesto hoy y dentro de 5 años estamos aquí, tampoco te la contestaré. Pero eso, creo que es ir descubriendo el que no y a partir de ahí afinando un poco la puntería. Y yo siempre he tenido la suerte de contar que muchas personas de mi familia se han dedicado al sector. Ujú. Y aunque yo al principio era muy reacio a dedicarme a lo mismo que ellos, pero me daba cuenta de que ellos al final trabajaban en algo que yo le veía que se empleaba muchísimo tiempo, pero los veía como súper recompensados. Es decir, veo que empleaban muchísimas cosas de ellos mismos, pero la recompensa era muy grande. Ujú. Pienso que estaban muy satisfechos de lo que hacían y se sentían muy realizados, ¿no? Y aparte, pues, tener muy buenas condiciones y tal, y yo me he criado en eso. Y al final, pues, entre eso y que también era un sector, ¿no? Que me podía ofrecer un trabajo súper dinámico, trabajar con personas para personas y muchísimos retos, podía trabajar en distintos lugares, contextos, departamentos. Pues al final fue un poco lo que me dio ese paso a lanzarme a la industria. Qué guay. Yo creo que también hiciste una carrera como muy multidisciplinar, ¿no? Sí, Me da la sí, sí, sí. sensación que también te permitió pues enfocarlo a lo mejor a esta industria, pero conociendo un montón de cosas y también, o sea, que me parece súper guay. Sí. Vale, te quiero preguntar, ¿qué máster hiciste para dar el salto a estas industrias? Yo obviamente ya lo sé, pero un poco para que lo cuentes un poco a quien nos esté escuchando. Sí. Pues yo estudié el MBA Ujú. y liderazgo de industria farmacéutica y tecnologías médicas. Muy guay. Y al final, la verdad que me completó muchísimo, porque bueno, yo apenas tenía conocimientos en verdad, y me completó muchísimo esa visión 360 de la Sí. industria. Al final yo creo que todo el mundo empezamos en este mundo con expectativas, como en cualquier sector, ¿no? Y yo creo que durante este año de máster y prácticas, esas expectativas, pues muchísimas se han cumplido, otras muchas se han superado y otras, pues a lo mejor no era lo que te imaginabas, pero
esa visión global de la industria, conocer sobre todo, al final lo bueno que tiene el máster es que eran profesores de distintos departamentos que te contaban distintas historias, distintas carreras, y al final eso era lo bonito, ¿no? Que historias hay como personas en el mundo. Total. Y yo creo que te motivaban, ¿no? Te enriquecía escucharlo y te podías sentir un poquito identificado con cada departamento, cada profesor que te contaba su trayectoria, trabajando en distintos lugares, en distintos proyectos. Y al final vas un poco, pues, tú también como queriendo coger tu propio camino, ¿no? Pero cogiendo un poquito de cada uno. Claro, muy guay, me parece súper guay. Sí. Ya nos lo has adelantado un poco, pero ¿qué es lo que más te gustó un poco de hacer el máster? ¿Qué es lo que más te llenó? O también qué te sorprendió. Si me quieres contar un poco también sobre esto, Sí. porque me parece súper interesante. Yo creo que me sorprendió mucho también mis compañeros, que desde aquí un saludo a todos, que nos guardo muchísimo cariño y de verdad que sí. Pero sobre todo me sorprendió muchísimo porque cada uno veníamos de distintos backgrounds, ¿no? Al final muchos eran sanitarios, pero igual que yo que estudiaba Derecho, había gente que había estudiado finanzas y contabilidad, de repente gente que había estudiado biología, matemáticas y estadísticas y habían acabado aquí. Entonces yo creo que esa también fue otra pequeña enseñanza, que fue que al final cada uno teníamos como distintas cosas que aportar, ¿no? Distintas habilidades, sobre todo conocimientos, experiencias, pero que cuando se juntaban, pues yo creo que damos el resultado. Y eso lo vi muchísimo, que también fue muy gracioso, cuando hacíamos el TFM. ¿Vale? Porque el TFM era lanzar me acuerdo, un medicamento biológico. Y claro, a mí claro, entonces hacíamos un grupo y cada uno, pues éramos un grupo de 6 o 7 personas y eso, cada uno de su padre y su madre, Claro, ¿no? Como se cada dice. uno, total. Y yo me acuerdo de eso, que pues mira, pues es un anticuerpo monoclonal para el anti-TNF, fatal. Y claro, a mí eso me sonaba a nada. No, A nada. claro. Pero claro, cuando teníamos que realizar el proyecto y había que hacer, pues eso, analizar un balance, hacer un DAFO, hacer una estrategia con la ventaja competitiva y, claro, mis compañeros sanitarios decían, ¿qué es un balance? Decían, ¿pero esto qué es? Claro, pero Y yo, tú... ¿cómo que es un balance si tú me estás explicando dónde viene un anticuerpo monoclonal? Total. Es decir, con eso te quiero decir que al final cada uno teníamos como distintas cosas y a lo mejor, como también pasa en muchísimos proyectos, ¿no? Esta típica persona súper creativa que te hace unos PowerPoints impresionantes y esta típica persona con muchísimas habilidades comunicativas para exponer, otra persona que tiene un análisis crítico tremendo y te hace de un texto te hace 2 palabras clave para decir. Entonces pienso que cada uno tenemos como un potencial tremendo que lo vi en el máster y al final pienso en la vida real y que pienso que cuando se junta esa simbiosis, pues creo que da un buen éxito. No, y me parece súper guay también y es un poco, yo creo lo que luego te vas a encontrar un poco en tu trayectoria profesional, porque al fin y al cabo yo creo que vas a coincidir con un montón de gente con un background muy diferente y al fin y al cabo es hacer ese engranaje un poco, que es lo que tú dices, de gente de carreras más científicas, gente de carreras más de negocio y hacer un poco ese match, o sea que me parece algo súper, súper guay. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando en hacer el máster o qué consejo le darías a tu yo sobre el máster? Que es un poco, básicamente, ¿qué consejo? Pues yo creo que le diría paciencia. ¿Vale? Paciencia, es decir, los comienzos son difíciles, yo pienso que eso pasa en todos lados. Al final, yo creo que venimos con muchísimas ganas y eso es algo muy positivo, pero también genera muchísima frustración porque al principio, eso, tienes ganas de comerte el mundo, tienes ganas de llegar a un puesto que a lo mejor conocías de antes y ya quieres llegar ahí, o tienes ganas de meterte en tal empresa o tal. Y es un camino, pues eso, con muchísimos pequeños retos a superar, personales y profesionales, pero yo pienso que una danza es muy personal. Y eso, entonces yo le diría paciencia, confiar que todo llega y sobre todo empaparse, enriquecerse eso de personas con más experiencia que te van a contar pequeños trucos o ellos que vivieron con tu edad. Bichear, ¿no? Oye, pues mira, pues conoces a alguien que empezó tal cosa pero terminó en tal cosa, pues oye, ¿en qué puesto estaba? ¿Cómo empezó? Y eso, y al final también ¿no? La poesía de Antonio Machado de caminante no hay camino, se hace caminar al andar. Y es verdad, es decir, empezamos con unas expectativas y después acaba en un punto distinto y no cambiarían nada, pero dices, joder, con las ganas que tenía de otra cosa y al final he llegado a otro punto que me encanta y no cambiaría. Y pienso que es eso, ¿no? De dejarte llevar, ¿no? Oye, tienes que empezar un año de becario, pues empápate de ese año. Te lanzan a otro puesto, oye, pues cógelo con ganas y poco a poco irás llegando o la misma vida te irá llevando, pero
a tope con lo que tengas a mano, ¿no? Y pienso que te dará también buenos resultados. Es verdad, es verdad. Yo creo que está guay que cuando empiezas la trayectoria profesional tienes como mucha hambre, que yo creo que es algo que tenéis en común todos, que tenéis mucha hambre. Yo creo que es algo súper, súper valioso cuando empiezas en tu trayectoria profesional. Pero es verdad que mola ver un poco, dejarse llevar un poco, ¿no? Fluir, ese es lo que tú comentas, y ver un poco dónde te lleva un poco la corriente y ver dónde acabas. Me has hablado un poco también del tema de los compañeros. Sí. Si quieres contar un poco más de, pues eso, cómo fue tu año con ellos, si tienes alguna anécdota que quieras contar de tu año en el máster con ellos, al fin y al cabo, un poco todo eso. Pues claro, es decir, nosotros nos veíamos casi a diario entre semanas. Claro. Cada uno veníamos de las prácticas, es decir, de 8 a 5 de la tarde y después de 6 a 9 al máster. Es decir, veníamos todos con unas caras tremendas. Pero yo creo que eso al final también fortaleció mucho la unión y eso era lo bueno porque yo pienso que una cosa que me encantaba de eso es que cada uno teníamos nuestras historias, eso, de las prácticas, de donde sí que estamos aplicando un nuevo puesto y tal. Cada uno veníamos con nuestras historias y ver a gente que está en tu mismo punto, en distintas circunstancias, ¿no? Pero en tu mismo punto de no saber todavía dónde se están caminando, primeras experiencias en el mundo laboral, un manager que puede ser muy bueno o al revés, que no tal, o compañeros que tal. Y pienso que comentar ese tipo de experiencia tarde a tarde con tus compañeros, yo creo que te hacía mucho bien. Es decir, quitando todo lo que aprendíamos en el máster, pero eso, ese compartir experiencias y el día a día, batallitas, era muy guay, era muy guay. Y algo gracioso, pues, que bueno, que aunque veníamos destrozados y las clases acababan a las 9, ¿vale? Siempre tomábamos algo después de clase. Bueno, está bien, está guay. No, y la verdad que yo creo que también hacía falta desconectar y eso, y con gente que está viviendo lo mismo que tú. Y yo creo que así gracioso es que todos los días pasaba algo. Es decir, el día que no iba a la pizarra digital, no iba al aire acondicionado, el día que no faltaba el profesor, el día que no... No, pero muy guay. La verdad que muy, muy chulo. Y yo creo que como eso, lo bueno que tenía el máster, que cada profesor, es decir, cada clase lo da un profesor distinto de un contexto distinto, era muy diferente. Entonces, pues te daba pie a eso, a pasarlo bien en clase, a disfrutarla sobre todo y aprender, pero muy dinámico. Muy, muy dinámico. Muy guay. Yo creo que eso, que tendría que ser un ambiente súper también de un poco apoyarte en todos los demás, porque claro, tener gente que está viviendo experiencias tan parecidas a la tuya, que estáis en puntos de la vida completamente iguales, me parece algo también súper interesante tener ese apoyo y tener a gente como, pues eso, que está viviendo lo mismo que tú y también verles todos los días, hacer ese, pues eso, oye, ¿qué tal te va? ¿Qué tal? Me parece algo súper, súper guay. Dejando un poco atrás la experiencia de cómo fue el máster, ahora mismo estás trabajando. Sí. Entonces quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria profesional, un poco lo que me quieras contar sobre cómo estás ahora. Perfecto. Pues yo la verdad que como os comentaba, ¿no? Mi familia se dedicaba a farma y es verdad que eso me dio un poco a dedicarme a este mundo, aparte de todo lo que he contado. Y cuando salieron las prácticas con el máster, que empezó casi a la vez, me salió la oportunidad de hacer las prácticas en Boston Scientific, que es una empresa de tecnologías médicas. Y claro, mi familia que se dedica a farma me decía, no sabemos dónde te estás metiendo, no tenemos ni idea de ese mundo. Y yo me acuerdo que el máster sobre todo me apoyó muchísimo a, oye Alejandro, prueba en este mundo porque te puede dar muy buena vibra y te puede dar muy buena experiencia. Y así fue, y yo creo que fue ese año de becario fue maravilloso. Eso sí que superó totalmente mis expectativas. Pero porque fue mi primera vez en una gran empresa, en una empresa moderna, innovadora. La oficina parecía una nave espacial. ¡Qué guay! Y sobre todo, también ahí aprendí una buena lección, yo creo, también para la vida, que fue los compañeros que tenía. Es decir, los compañeros eran gente joven, que algunos llevan más años y tal, otros estábamos de becario, pero compañeros que te hacían el día a día más ameno, siempre estaban dispuestos a ayudar, siempre estábamos juntos, comiendo, desayunando. Yo pienso que te das cuenta, ¿no? Ese aprendizaje de que tu día a día, rodeado de un buen equipo y buenos compañeros, yo creo que saca lo mejor de ti y al final siempre da buenos resultados para tu trabajo, la empresa y para todo. Y la verdad que fue un año maravilloso. Y es verdad que estaba en un departamento más central, más de oficina, está en el departamento de excelencia comercial y justamente nuestro trabajo en el equipo era cómo potenciar las capacidades de los trabajadores, de los equipos de venta y marketing sobre todo. ¡Qué guay! Para cada uno, sabiendo que tiene unas habilidades muy concretas,
cómo potenciarlas para el equipo tener mejores resultados. Wow. Y entonces eso va un poco enlace con lo que os decía antes, ¿no? De que te das cuenta de que cada uno tenemos unas ventajas competitivas que no la tienen de al lado y que pienso que si se pulen y se potencian, pues te lleva súper lejos. Y creo que eso, ¿no? Que al final, por eso digo, a los que estáis empezando, no os deprimáis y de verdad descubrís lo bueno que tenéis vosotros, que poco a poco iréis ganando seguridad en eso bueno que tenéis, esas habilidades, esas aptitudes que son únicas. Y eso es lo que se van a rifar las empresas por vosotros, de esas cosas buenas que todo el mundo tenemos. Sí, total, ese autoconocimiento un poco y ese potenciar tus habilidades. Y es verdad que después de eso fui a Striker. Y ya en Striker empecé una especie como de junior graduate en ventas. ¿Vale? En la zona de Andalucía, Extremadura, en neurocirugía. Y la verdad que también fue una experiencia súper enriquecedora, porque fue mi primera experiencia en campo. Ya tenía relación directa con los médicos, cirujanos y bueno, y enfermeros, celadores, ¿no? Pero ya llegan los departamentos, ¿no? Económicos de los hospitales, departamento de electromedicina, farmacia. Y eso, ¿no? Te vas desenvolviendo en el tú a tú con todas las personas que conforman ese sistema sanitario. Y yo creo que también te fortalece, ¿no? Y son retos día a día porque al final trabajas directamente con personas, pero yo creo que es súper enriquecedor, ¿no? Al final formas parte de... Te das cuenta de que la medicina hace tanto bien, y sobre todo yo que no venía de un background científico, ¿no? Que esa medicina que cura, ¿no? Y mejora esa vida de los pacientes, y tú eres una pequeña hormiguita en ese sistema tan grande, ¿no? Pero eres parte de ello, y yo pienso que te sientes súper satisfecho. Y yo creo que ahí también me di cuenta que las ventas podían ser lo mío, la verdad, porque me sentía súper cómodo en ese contexto y nada, y a partir de ahí es verdad que me di cuenta de que oye, por el dinamismo que podía tener y tal, me encantaría lanzarme y dar un paso más a Pharma. Muy guay. Y entonces, chicos, en primicia, os puedo decir porque Marta lo sabe. No, pero ahora voy a empezar un nuevo proyecto en Pharma. Qué guay. De la mano de Novo Nordisk, a través de Qvia. Y la verdad que estoy súper contento, Marta. Qué guay, vale. La verdad que seguí esa trayectoria de ventas ahora en Pharma, ¿no? Y pienso que es otro tipo de trabajo, ¿no? Pero pienso que bueno, que lo que me queda por aprender, por desarrollarme y eso, ir modo esponja y todo lo que gane mejor y aportar sobre todo, que pienso que me va a dar la oportunidad de hacerlo, la verdad que lo cojo con muchísimas ganas y muchísima ilusión, la verdad. Qué guay, me ilusiona mucho y bueno, enhorabuena, ya te lo dije, pero no te lo digo aquí de forma pública, que enhorabuena. Me emociona mucho porque te vi el año pasado hacer el máster y te veo tu crecimiento como ha sido, que ha sido brutal y bueno, y lo que te queda. Y me impresiona mucho y me emociona mucho ver que vas a llegar a donde quieras llegar, o sea que eso me impresiona mucho. Hablando de esto de recorrido profesional y ver un poco crecimiento, tú ahora mismo en este punto... ¿Cómo te ves de aquí a lo mejor a 5 años de reto profesional, de crecimiento también personal tuyo propio? ¿Cómo te ves un poco? Pues yo creo que me vería como... Me encantaría tener con muchísima más seguridad en mí mismo, muchísima más seguridad en lo que hago, en el proyecto que esté. Entonces me encantaría, pues, por ejemplo, estar mucho más afianzado, si estoy en Novo Nordisk, por ejemplo, mucho más afianzado en la empresa, ya tener esa trayectoria, ¿no? De años de experiencia y ya pues dominar un poco todo, ¿no? Tanto el mercado, la empresa, estar afianzado en el equipo, mis compañeros. Y no, entonces esa seguridad yo creo que también te da eso, muchísima seguridad en ti mismo y pienso ya que ya a partir de ahí para arriba, ¿no? Pero sí, pienso que sobre todo desarrollo personal y profesional, pero con muchísima más seguridad en lo que hago, la verdad. Muy guay. Y también, por lo que hablamos también un poco al principio, de todo lo que me ha ido llevando hasta aquí, pues he de decir, la verdad, que lo venía pensando viniendo para acá, porque justamente pasa por allí por Cuatro Caminos, ¿vale? Que antes de empezar en el máster me acuerdo que aplicaba a una gran empresa de otro sector totalmente distinto y tal, que justamente no me cogieron y me frustré muchísimo, pero es verdad que decía, es que no cambiaría nada, es decir, con mis virtudes, mis aciertos, mejoraría muchísimas cosas, claro que sí, pero es que pienso que en este punto, es decir, ni mejor ni peor, es decir, que yo estoy ahora todavía... como te decía, hormiguita por aprender muchísimo, ¿no? Y por crecer muchísimo, pero es que no cambiaría nada. Yo pienso que todo lo que te pasa te llega al punto que estás hoy en día y a partir de ahí sí que puedes ir mejorando, ¿no? Pero
pienso que todo te va llevando a buen puerto. Y así, la verdad que esa es mi filosofía y confío en eso. No, total. Yo soy mucho también un poco de esa filosofía personal y yo sí pienso un poco aquí, pues bueno, contando un poco, sí pienso un poco a lo mejor que tú siempre quieres dirigirte a un camino y que al fin y al cabo es un poco el recorrido de todas las decisiones que tomas. Hay muchas veces que a lo mejor tenemos miedo de tomar una decisión y equivocarnos. Yo creo que al fin y al cabo si tú quieres llegar a un punto y tomas muchas decisiones, al final, aunque te equivoques en una o en dos, al final vas a acabar llegando. O sea que muy guay. Quiero preguntarte también, como persona que lleva, pues eso, está entrando en este sector, está un poco desarrollándose, ¿cómo ves un poco el futuro de estos sectores? ¿Qué crees que va a pasar a lo mejor a corto plazo? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Pues mira, yo tanto dándome cuenta en mi día a día en el trabajo, como hablando con compañeros con muchísima más experiencia, como incluso con mi familia que se ha dedicado a esto muchísimos años, yo creo que caigo en la conclusión de que cada vez, te hablo un poco de ventas, pero yo creo que en todos los departamentos en general, cada vez vamos a tener que estar, como cada vez más demanda, más oferta en cuanto a trabajo, ¿no? Y tal, pienso que cada vez vamos a tener que estar muchísimo más especializados. Es decir, lo que hagamos, pues muchísimo más especializado, muchísimo más conocimiento, muchísimo más aptitudes muy concretas para hacer un trabajo muy concreto. Y eso se ve, es decir, ahora hay muchísimos departamentos que forman parte no de esas pequeñas tuercas que conforman el sistema, pero que si no están ya se debilita. Es decir, pienso que eso específico, eso especializado va a ser fundamental en un futuro, la verdad. Muy guay, muy guay. La verdad. Pues pasamos a una ronda de preguntas, a una dinámica que hacemos en esta temporada del podcast, en el que voy a preguntarte unas cuantas preguntas cortas para conocerte un poco más. Ya esto salimos un poco a lo mejor de tu vida profesional, pero bueno, conocerte un poquito más y que te conozca un poco más la persona que nos está viendo. Así Vamos que allá. Te voy a decir preguntas cortas, ¿vale? ¿Dulce o salado? Dulce siempre. Bueno, es verdad que últimamente tal, pero no. Yo soy súper, súper, súper goloso, dulce. Muy bien, yo también. ¿Perros o gatos? Pues mira, me encantan muchísimo los animales, pero perro. Vale, vale. Sí. ¿Leer un libro o prefieres ya ir directamente a ver la película? Pues mira, la verdad que me encanta leer porque me absorbe muchísimo, pero creo que me he visto más películas sobre libros que después hayan hecho película. Vale, vale. ¿Prefieres un viaje en coche, tipo road trip, o un viaje en avión? Viaje en coche. Yo creo que de las mejores experiencias de mi vida fue en una van con mis compañeros, con mis amigos de cuando fui a Arizona a estudiar en Estados Unidos. Qué guay. Nos fuimos por todo California, que le llamamos la divertineta, y era una furgoneta de 8 plazas. Y bueno, eso era tremendo. Es decir, tú estás ahí con tus amigos, 20 años ahí, que tú te crees Hannah Montana. Ahí por Estados Unidos, sí. total. Pero muy guay. La verdad que yo pienso que esos viajes en coche, con buena compañía, siempre son mejores que en avión. Vale, muy bien. ¿Prefieres salir a cenar o prefieres cocinar tú? Yo soy súper cocinita, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Mi abuelo era cocinero y me encanta cocinar, pero también soy de buen comer. Es decir, me encanta descubrir sitios nuevos y tal. Pero fíjate, soy más de montar una final de MasterChef en mi casa, soy más de cocinar. Muy bien. ¿Algún plato estrella? ¿No lo quieres decir? Pues la verdad que diría que el arroz me sale muy bien. Típico. Y es difícil el arroz, paella, arroz modo caldoso, me encanta. Ay, me pues, encanta. Pero es difícil, así que... Pero soy mucho de inventing, con la cocina, de cocina creativa. Es creativo, muy bien, oye. Vale, ¿prefieres verano o invierno? Verano. Verano. Bueno, a elegir primavera. ¿Vale? Pero verano. Sí. Vale, el calorcito. Vale, un hobby que tengas. Pues, buena pregunta. Yo creo que también a lo largo de mi vida he tenido distintos, pero por ejemplo, igual que decía que me encantaban los animales porque siempre me ha encantado montar a caballo, también me ha encantado muchísimo la música siempre. Es decir, empecé con la guitarra, pero siempre me ha encantado cantar, también está mucho en arte dramático, siempre me ha encantado un poco ese mundo. Qué guay. Pero, por ejemplo, ahora estoy a tope con el CrossFit. Oh, vale. Porque voy en traje chaqueta, pero poquito a poco. Y correr, salir a correr, es lo que más me puede gustar del mundo. Mis cascos, salir. Y llevo ya hecha 2 medias maratones, la de Madrid del año pasado de Movistar y hace unos meses en Roma. Y me encanta. Qué guay, qué guay. Sí. Mucho mérito, o sea, bueno, muy guay. Tampoco, no, pero sí, poquito a poco, tampoco hay que... Sí. Vale, una canción que te guste, que estés escuchando, una que quieras decir. Pues yo es verdad que me encanta muchísimo música un poquillo más antigua a mi generación. Me encanta también el flamenco. Pero yo creo que siempre me vendrá arriba la banda sonora de Mamma Mía. ¡Qué guay, oye!
Qué guay. No, pero me encanta, la verdad, que el flamenco me chifla, también muy del sur, pero eso, música en inglés y a tope, y yo creo que Mamma Mía me ha definido muchísimo mi personalidad. Oye, muy guay, no esperabas la respuesta. Muy guay, muy guay, muy guay. Sí, sí. Vale, ¿y una persona que admiras? Uf, muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que, como te decía también, ¿no? Como con los profes aquí en el máster, de cada uno cogí un poquito. Ujú. La verdad es decir, no me quiero emocionar aquí en podcast, pero, por ejemplo, mi padre que se dedica a la industria es un referente tremendo. Mi madre es la mejor persona que te puedes encontrar divertida como ella sola. Yo la verdad que me he criado con mis abuelos y, como te decía, el cocinero y mi abuela, Carmina, que es la monda, pero de ellos he cogido también muchísimas cosas, me he empapado. Y yo creo que también de cada amigo con los que comparto cada día, es decir, al final los elijo que estén en mi vida, y si los Total. elijo es por algo, porque tienen algo que a mí me falta y me complementan, ¿no? Es como cuando no tienes vitamina 12 y tienes que tomarte las pastillas de la farmacia, pues igual, ¿no? Los elijo porque tienen algo muy bueno que lo necesito que me transmitan, y entonces creo que comparto mi vida, me intento rodear de muy buenas personas, la verdad. Entonces de todos tienen una parte favorita. Qué guay, me parece muy buena respuesta, muy buena respuesta. Vale, pues entramos un poco ya a la ronda final de este episodio del podcast, así que nada, te quería preguntar un poco, pues eso, ya nos has adelantado antes nos has dado algún consejo, pero bueno, algún consejo así más, pues puedes decirlo todo, personal, profesional, un poco de alguien que no esté escuchando, que a lo mejor quiera iniciar su trayectoria profesional en esta industria o esté acabando la carrera y no sabe muy bien qué hacer o se encuentra perdido. Bueno, ¿qué consejo le darías tú como ahora ya que has pasado como este proceso? Yo creo que todavía no estoy en lugar de dar consejos a nadie, es decir, que me los den a mí todavía, que me falta muchísimo. Pero yo creo que más que consejos, yo creo que vivencia. Y vivencias mías, pues las extrapolo a quien le pueda servir, ¿no? Total. Y como decía, la verdad que yo recomendaría siempre esta industria, claramente el máster, porque lo que me ha dado ha sido el trampolín a entrar y súper recomendable. Pero esta industria yo creo que está lleno de retos muy buenos. Yo creo que ese desarrollo, ya no vertical de ascender, ¿no? Sino ese desarrollo horizontal, muchísimos departamentos, muchísimos lugares que al final las empresas que nos movemos en muy grandes empresas y tienen centrales en muchísimos países. Entonces pienso que se puede aprovechar de muchísimas maneras, es decir, que no estás solo sota, caballo y rey, que hay muchísimas oportunidades, y creo que hay tantas oportunidades como personas. Es decir, siempre hay, como se dice también, un roto para un descosido, pero en el buen sentido, ¿no? De que creo que hay una puerta que encaja perfectamente con cada tipo de persona y hay que encontrarla. Y pienso que esta industria te lo puede ofrecer, la verdad. Muy guay, muy guay. Vale, y nada, y te voy a hacer ya la última pregunta del episodio, que es, A ver qué tal. ¿qué habría pasado si hubieses conocido antes que podías trabajar en estas industrias? Aunque tú ya conocías estas industrias de antes, Sí. pero bueno. Pues bueno, también como te decía antes, ¿no? No cambiaría nada. Hasta ahora, ¿no? Mejoraría muchísimas cosas, pero no cambiaría nada. Pero es verdad que a lo mejor sí me encantaría a lo mejor haberme formado en una carrera sanitaria. Yo creo que nunca estaría de más, aunque claramente por lo que estoy comprobando y por lo que he visto tanto en mi familia como en muchísimos compañeros que llevan muchísimos años de experiencia, no tienes por qué venir de una carrera científica para dedicarte a esto y tener buenos resultados, para nada. Pero bueno, es verdad que algún tipo de conocimiento científico me hubiese gustado haberlo adquirido antes, lo estoy adquiriendo ahora y me está flipando, la verdad que me está interesando muchísimo. Pero eso, tampoco cambiaría nada, la verdad, Marta. Muy bien. Creo que todo me ha aportado muchísimo para llegar Total. Todo poquito a poco a día de hoy. Total, todo te ha traído aquí. Pues nada, ha sido un placer hablar contigo, Alejandro. Me ha encantado mucho y creo que ha sido súper interesante. Así que muchísimas gracias por haber venido al podcast. Nada, gracias a ti, Marta. La verdad que me encanta este ratito contigo y al máster, la verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que es una ventanita donde compartir experiencia, aunque nosotros, como te decía, no la compartimos entre los compañeros y tal, pero oye, que no tengo consejos, pero experiencia, y a quien le pueda interesar o quien quiera contactar conmigo en un futuro que quiera interesarse por entrar en el máster en la industria, que aquí estoy para lo que necesite. Y de verdad que pienso que es muy, muy, muy buen sector. El máster te curte en muchísimas cosas muy buenas que te vas a encontrar el día de mañana, entonces te prepara muy bien. Y nada, lanzarse, dejarse llevar, que te va a llevar a buen puerto seguro. Muy guay.